Hola, ¿qué tal? La vez pasada empezábamos a explorar cómo iba a ser la lagrangiana de una partícula relativista que estuviera cargada. Veíamos que introducíamos precisamente el potencial, el cuadripotencial, que incluía el potencial escalar y el potencial vectorial. Ahora, quisiéramos, así como hicimos con la partícula puntual, encontrar un lagrangiano que describiera su dinámica, ¿cierto? Ahora para el cuadripotencial. O sea, quisiéramos encontrar un lagrangiano que describiera la dinámica de los campos electromagnéticos. Ahora, existen varias formas de hacerlo y aquí lo que vamos a optar es por utilizar un truco que en el último siglo pues ha encontrado mucha fortaleza y nos ha permitido descubrir bastantes secretos de la naturaleza. ¿De dónde sale esto? Esto es una cosa que conocemos desde hace más de un siglo, de hecho. Sabemos que podemos expresar los campos electromagnéticos en términos de los dos potenciales, escalar y vectorial, y que existe una cierta transformación en esos potenciales que dejan invariantes los campos. Estas transformaciones, que conocemos como transformaciones de calibre o transformaciones gauge, las podemos escribir de esta manera, ahora utilizando nuestro cuadripotencial. Y esto entonces ya nos muestra cómo deberíamos hacerlo de manera covariante. Ahora, los campos electromagnéticos, veíamos la vez pasada también que los podíamos escribir de una manera unificada en términos del tensor F, definido así. Y estas transformaciones de calibre, si yo las incluyo en el tensor F, van a implicar esta transformación. Pero si se dan cuenta, aquí lo que tengo es las derivadas intercambiadas y ellas conmutan, de tal manera que ellas simplemente se cancelan y vemos explícitamente que efectivamente esta transformación deja invariante a F. O sea, F es un invariante gauge o un invariante de calibre, que es lo que también sabíamos para los campos, de hecho son lo mismo, ¿cierto? Pero entonces aquí ya está de manera covariante y de pronto tal vez más rápido de verlo, ¿listo? Ahora, el término que ya habíamos escrito donde aparecían los campos electromagnéticos era el término de interacción. Vemos que si cogemos la acción de interacción y hacemos el cambio de calibre, vuelve a la misma, más un término, pero ese término es una derivada total, así que no va a afectar las ecuaciones de movimiento efectivamente hacer esta transformación acá. Pero esto nos va a dar una pista más adelante cuando queramos volver a redescubrir la interacción entre el campo electromagnético y las partículas, pero de otra manera. Entonces, aquí lo que he hecho es ver que hay una cierta propiedad de la naturaleza que hace que si yo hago una transformación, nada pase. Y esto usualmente lo llamamos como simetría. Entonces voy a llamar a esto una simetría entre comillas, ya vamos a ver por qué no es una simetría propiamente dicha. Y esta simetría de gauge, entonces, es una cosa que yo le hago a los campos, a los potenciales y la física o todo permanece igual. Los campos electromagnéticos ni se percatan. Ahora, si yo digo que esto es de verdad una propiedad de la naturaleza, inmediatamente yo sé que en el lagrangiano que estamos buscando, por ejemplo, no voy a tener términos como productos de los A's. Este término, por ejemplo, va a expresar la masa de las partículas. Porque si yo las transformo, si yo cojo este operador, le llamamos, e incluyo esta transformación, no vuelve a sí mismo. Hay una transformación. ¿Sí? Voy a encontrar una cosa que no es invariante. Y entonces la descarto. No me va a servir para escribir el lagrangiano. Entonces, ¿esto qué es lo que me está diciendo? Que si yo me concentro en esto y digo, voy a tomarlo como guía y voy a suponer que de verdad la naturaleza satisface esta simetría, entonces voy a utilizarla como guía para construir un lagrangiano. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer más adelante. Ahora, déjenme dejar claro una cosa. No es una simetría. Las simetrías lo que hacen es coger soluciones de la ecuación de movimiento y transformarlas a otras soluciones de la ecuación de movimiento.
Mientras que acá estoy cogiendo dos cosas que de hecho son la misma solución. ¿Listo? O sea, las soluciones son estas. Y esta transformación está cogiendo la solución y volviendo allá misma, de tal manera que no es una simetría. Hay gente que simplemente la llama como una redundancia. Sin embargo, en la literatura la llaman simetría gauge y nosotros vamos a estar contentos con ese apodo. Entonces, con esta guía, ¿qué lagrangianos podemos construir para los campos electromagnéticos? Vamos a tratar de ver cómo sería el lagrangiano de Maxwell. Tenemos dos guías, de hecho. Ya dije la invariancia gauge. Y la otra va a ser utilizar que estamos lidiando con una teoría relativista. O sea, su densidad lagrangiana tiene que ser un invariante de Lorentz. ¿Ok? Entonces, tenemos la guía de gauge, que me dice que el lagrangiano solamente puede depender de este invariante. Habíamos dicho que los A's no son invariantes, pero los F sí. Entonces tenemos inmediatamente lo que yo quiera construir tiene que ser en términos de F. Y de Lorentz sabemos que tienen que ser escalares, o sea que lo que yo tengo que hacer es coger f's e ir contrayendo índices de tal modo que al final no queden y tenga solamente escalares. Y aquí pongo algunas posibilidades. Por ejemplo, puedo coger esta y contraigo los índices, pero lo que veo es que aquí los que estoy tomando es la traza, pero como es antisimétrico no tiene elementos en la traza, o sea, esto es 0. Aquí puedo tomar estas derivadas. Como este señor es antisimétrico, estas derivadas y estas derivadas son simétricas, esto me va a dar 0. Y en general, derivadas de este tipo sobre f me van a dar derivadas totales, o sea, tampoco van a contribuir. ¿Listo? O sea, las puedo simplemente despreciar, no las puedo considerar. Después empiezan a aparecer cosas menos triviales y que van a dar cosas distintas de 0. Por ejemplo, esta contracción entre 2f. ¿Sí? Y podría pensar en más f's. ¿Listo? Entonces vemos que estoy motivando que utilizar solo un f va a entregar términos que no van a contribuir realmente. O sea, tengo que irme a segundo orden en f's, por lo menos cuadrático en f, y de ahí para adelante hay infinitos, ¿cierto? Entonces no es suficiente, no voy a tener estas dos pistas no van a ser suficientes para construir un lagrangiano. Así que entonces voy a requerir una pista más. Y esa pista va a ser que haya un máximo, aquí puse el mínimo, haya un máximo, dos derivadas. ¿Listo? Entonces voy a poner, ¿qué estoy diciendo? Ahí estoy pidiendo un mínimo de derivadas y ese mínimo de derivadas va a ser precisamente 2. O sea, de todos los operadores que yo pueda construir, voy a dejar solamente los que tengan dos derivadas. Y ese es precisamente este señor de acá. Entonces, va a ser proporcional a este, y aquí estoy incluyendo un factor extra que se conoce como normalización canónica, y al final me va a permitir recobrar precisamente las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Entonces hay un menos que verifica que, por ejemplo, el término cinético en la lagrangiana tenga signo positivo. Y un factor que efectivamente hace que las ecuaciones se reduzcan a las ecuaciones de Maxwell cuando ya hayamos construido todo el lagrangiano. ¿Okay? Y eso pues les va a quedar a ustedes de trabajo. Si yo utilizo las componentes de F en términos de los campos electromagnéticos, voy a encontrar una expresión que usualmente es más conocida y es este invariante relativista que me expresa ya en términos explícitos de los campos. Entonces vemos como la invariancia gauge más la invariancia de Lorentz y una condición extra me reducen enormemente las posibilidades para tener una forma relativamente explícita de una densidad lagrangiana para el campo electromagnético. Ahora quisiera discutir que efectivamente yo puedo ir y puedo encontrar de pronto correcciones a este lagrangiano. Bien, sucede que no les he dicho completamente la verdad. Hay un término extra que también tiene dos derivadas y que es invariante de Lorentz.
para entender bien por qué aparece esto, pensemos en que este término que fue el que acabamos de escribir, lo podemos escribir de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el tensor F contraído con dos tensores invariantes. De tal manera que esto logra ser un invariante de Lorentz, precisamente porque aquí aparecen unos tensores invariantes. Pero habíamos dicho que la métrica no es el único invariante de Lorentz, no es el único tensor invariante de Lorentz, hay otro. Y efectivamente el tensor de Levi-Civita es otro de los invariantes de Lorentz. O sea que yo pude haber cogido estos dos y contraerlos con el otro invariante de Lorentz, el Levi-Civita. De hecho, esta parte que aparece aquí se conoce como el tensor dual. O sea que en principio yo tengo que incluir este término en la densidad lagrangiana que acabé de escribir. Ahora, si escribo este término ahora, mostrando explícitamente los campos electromagnéticos, voy a encontrar que está escrito como el producto punto. Efectivamente, el producto punto es el otro invariante de Lorentz que usualmente uno escribe en los cursos de electricidad y magnetismo, donde dice que tengo dos invariantes de Lorentz, uno es la diferencia de las normas que aparece acá y el otro es el producto punto. Sin embargo, este término tiene una propiedad que no tiene el primero. Si ustedes toman el espacio y invierten las coordenadas, o sea, mandan R menos R, el campo eléctrico se comporta como un vector normal, cambia su signo. Mientras que el campo magnético se comporta como el momento angular. El momento angular, cuando yo invierto las coordenadas, él vuelve a sí mismo. Y eso se conoce como un pseudo vector. De tal manera que este producto, cuando yo invierta R por menos R, él vuelve a sí mismo pero con un signo menos, y esto se conoce como un pseudo escalar. O sea que no es completamente invariante bajo reflexiones, y uno podría estar diciendo que necesita por favor un lagrangiano que sea invariante de Lorentz y además sea invariante de paridad, se conoce. Entonces eso podría ser una explicación de por qué yo no incluyo ese término. Sin embargo, hay una más fuerte. Si yo tomo esta expresión, puedo darme cuenta que, utilizando las propiedades de epsilon, que este término se puede escribir de esta manera. Y si se dan cuenta, esto es simplemente una derivada total. O sea, estoy encontrando que, aunque ese término lo puedo incluir en el lagrangiano, él no va a afectar para nada las ecuaciones de movimiento. Así que, pues, no hemos hecho mal en ignorarlo, ¿sí? Existe otro término que es invariante de Lorentz, pero va a entregar derivadas totales. Entonces, para la electrodinámica en particular, ese término no afecta. Otras teorías, como otras invariancias de calibre más complejas, ese término puede entrar a ser parte importante, y de hecho es parte importante en la exploración actual de la física. Entonces, listo, estamos contentos con este primer término, nuestro lagrangiano de Maxwell, pero veíamos que habíamos descartado un montón más. Entonces, déjenme discutir un poco sobre algunos de estos términos. Entonces, aquí lo estoy escribiendo. Entonces, aquí estoy escribiendo esquemáticamente, sin incluir los índices, ¿ok? Ya sabemos que estos están contraídos. Entonces, aquí voy a incluir dos de los montones de operadores que simplemente puedo descartar. ¿Qué es lo que está pasando con estos? Este lagrangiano, con esta forma que tiene, con unos coeficientes aquí que no voy a mostrar explícitamente, se conoce como el lagrangiano de Euler y Heisenberg. De hecho, ellos, al principio, cuando se empezó a construir la mecánica cuántica, intentaron aplicar todo esto ahora el campo electromagnético, y se dan cuenta que pueden escribir un lagrangiano de este tipo, donde vemos que la linealidad usual de la electrodinámica se pierde. O sea, aquí lo que veíamos era solamente interacciones de fotón-fotón, o un campo electromagnético que simplemente se propaga. Cuando aparecen más campos, voy a encontrar interacciones entre ellos que va a implicar que la teoría ya no es lineal. Y eso solo aparece a nivel cuántico, sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un lagrangiano que va a tener términos
no lineales, y ellos obtienen estos términos a partir de ver cómo es la interacción de los campos electromagnéticos, ya cuando tengo en cuenta que pueden haber interacciones mediadas por los mismos electrones. Entonces, aquí lo que estoy viendo es esto, una interacción entre 4 campos, 4 fotones, pero si lo veo de cerca, me doy cuenta que aquí adentro hay unos electrones que están mediando esa interacción entre ellos 4. Entonces, alguien que tenga una muy buena lupa, o sea que en términos formales se dice que tenga suficiente energía para penetrar allá, va a haber unos electrones que están mediando esa interacción, pero nosotros que somos terrenales y no tenemos suficiente energía para ir hasta allá, vamos a ver solamente la interacción entre 4 fotones y se van a ver reflejadas acá. Ahora, con el cálculo que ellos hacen, entonces encuentran que esto se debe, que esos coeficientes que están apareciendo aquí tienen que ir como la masa del electrón a la 4. De tal manera que si yo estoy a bajas energías, esta masa del electrón, bajas energías quiere decir energías más bajas que la del electrón, esta masa del electrón va a hacer que estos coeficientes sean muy pequeños y yo pueda despreciar esos otros términos. Esto es lo que se conoce como una teoría efectiva. ¿Okay? Lo quiero mencionar aquí porque precisamente la relatividad general, si yo quiero aplicar una aproximación o quiero entender la mecánica como una teoría de mecánica cuántica, tengo que en algún momento hacer esto que estamos haciendo, incluir nuevos operadores que de alguna manera tienen que estar suprimidos a bajas energías. Entonces nosotros lo que estamos haciendo con Maxwell es simplemente retener los primeros términos que sabemos que van a ser los más importantes si yo estoy pensando en una teoría de bajas energías, ¿sí? Alguien que no tenga suficiente poder para detectar cosas más allá. Ahora, para cerrar hoy, hemos aprovechado y disfrutado la invariancia de calibre para construir lagrangianos. Pero estos lagrangianos que yo he construido son lagrangianos clásicos, donde la mecánica cuántica no ha entrado en juego. Sucede que cuando yo quiera utilizar la mecánica cuántica en teorías con invariancia de calibre, la invariancia de calibre empieza a entrar como una redundancia que dificulta el proceso de cuantización. Entonces, prácticamente aquí estoy haciendo un spoiler de todo lo que hemos hecho, o sea, hemos construido cosas, pero al final es como si tuviéramos que abandonar parcialmente lo que hemos hecho. ¿A qué me refiero? Sucede que tengo que incluir en mi lagrangiano un término que dañe la simetría de calibre. Como vemos, ese término no es invariante de calibre. Y lo tengo que incluir precisamente para que la cuantización pueda proceder. Entonces, lo que me interesaba hoy era que habláramos un poquito de la invariancia de calibre y cómo utilizarla para construir lagrangianos. Lo que vamos a hacer ahora es, definitivamente, ver cómo queda el lagrangiano completo, donde incluimos campos electromagnéticos y partículas cargadas. Por eso lo haremos en el próximo capítulo. Así que nos seguimos viendo.